Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Señor. Contamos con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Siempre bien hallado por la gracia de Dios. Y tenemos, vivimos en un mundo en el que están ocurriendo cosas, ¿no? Hace 15 días tuvimos esta dana en Valencia y ayer también otra vez, tanto allí como en Málaga, como en diferentes sitios, donde nosotros estamos trabajando y estamos recibiendo toda esa situación, ¿no? Vivimos en medio del conflicto ante estas circunstancias, pues dice, ¿qué puede hacer un hijo de Dios, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no, yo voy a orar. Está bien, es importante, es necesario, y Dios se mueve. Posiblemente habría que haber orado antes de que lleguen las... Porque Jesús enseñó a sus discípulos a orar, líbranos del mal, ¿no? Más líbranos del mal. Y el mal viene. Y hemos visto ocasiones en las que los hijos de Dios han sido guardados frente a la maldición que llega a los demás por causa de la oración, ¿no? Pero una vez que ha sido guardado, hay que actuar, ¿no? En consecuencia, porque orar solo no basta, ¿no? El principio benedictino, ¿no? de ora et labora, que nosotros lo asumimos desde el principio del ministerio, ¿no? Es importante que sea algo generalizado dentro de la Iglesia, ¿no? Está bien orar, es necesario orar, pero hay que también actuar en consecuencia, ¿no? Hay un proverbio castellano muy ad hoc a ese principio, y es a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que no podemos hacernos místicos en el sentido de decir, bueno, con orar ya Dios moverá a sus ángeles o hará. No. Porque hay ángeles espirituales y hay ángeles naturales, físicos, ¿no? Claro, los hijos de Dios somos mensajeros, significa ángeles, mensajero, estrellas, luminares, como nos llama Jesús a sus discípulos. Y entonces, pues estamos movidos por el viento de Dios, por el Espíritu de Dios, la compasión de Dios, para manifestar su misericordia, ¿no? Porque todos los quebrantamientos que Dios permite, esto es importante dejarlo bien claro, y no significa que sea el culpable, no, él es el que decide con todo su derecho y es juez además, ¿no? Entonces lo permite, yo creo que primero para despertar conciencias. ¿Desde cuándo toda esa multitud de voluntarios tendrían una conciencia de solidaridad si no fueran despertados por una catástrofe? ¿Es que no había necesidad de solidaridad en los habitantes de toda la comarca o del país que están pasando hambre? Porque seguimos viendo las colas de personas que vienen a recibir alimentos y en nuestros comedores y en todos los lugares en donde tenemos los puestos de socorro, ¿no? Entonces, no había motivación suficiente para tener esa solidaridad en Ucrania. ¿Dónde están los voluntarios para Ucrania? ¿Dónde están los voluntarios para Turquía? Es que solamente la solidaridad se despierta cuando es algo patriótico de la propia nación. Todas estas son preguntas, ¿no? Y Dios pues remueve, sacude el balón del mundo, porque así primero despierta las conciencias a una solidaridad dormida, producido ese adormecimiento por la individualidad, el egoísmo, por la tibieza, la apatía, la bulia y sobre todo por el que cada uno busca lo suyo, el egoísmo. Entonces, y después, por supuesto, el respeto a Dios, el temor de Dios, el buscar a Dios, el cuestionarse, el reflexionar. Pero esto
demasiadas casualidades que sucedan tantos desastres al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Son demasiados. O sea, vamos a ver si la estadística es digna de consideración, pues que me digan a mí cuando se producen tantas coincidencias. Eso está creciendo. Crece el número de los terremotos cada año, el número de los tornados. Todo eso crece. Y no es el cambio climático. Está profetizado en la Biblia, que Dios va a quebrantar y quebrantar, porque con la vara, porque no quiere que se pierdan sus criaturas humanas, y entonces pues tiene que despertarlos a que reflexionen, a que filosofen un poco. Pero bueno, ¿y esto qué? ¿Dónde está Dios aquí? ¿Por qué permite Dios esto? Pues porque si no, tú no quieres, ni te acordarías de pensar en Dios, para nada, y menos en ayudar al prójimo. Claro. Que en realidad es despertar a las conciencias a la esencia que resume toda la Biblia: amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios, que es respeto a Dios, claro. Sí, que es lo que le dijeron en Jerusalén a Pablo y a Bernabé, ¿no? Que, oye, no os olvidéis de ayudar a los necesitados, ¿no? Es que además vino una hambruna en Jerusalén, de estas hambrunas cíclicas que Dios permite. Como esto del cambio climático, no. Son cambios cíclicos que se repiten históricamente y que algunos son más graves que otros, pero es Dios quien mueve el círculo de la Tierra y el cosmos con todos sus círculos, ¿no? Porque es una curiosa combinación matemática de círculos concéntricos o no concéntricos, pero que en realidad se mueven conforme a la voluntad de Dios. Interaccionan entre ellos. Sí. Santiago escribe su epístola, ¿no? Y en el capítulo 2 dice: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No? Hablando de la fe y las obras, ¿no? Pero dice, está muy bien algo que se dice en las congregaciones, ¿no? Cuando se termina el culto, que Dios te bendiga, hermano. Y a veces hay gente, incluso en la propia iglesia, que está pasando necesidad, y que Dios te bendiga, que yo no lo voy a hacer, que yo no voy a poner... Bueno, no se dice eso, ¿no? Pero se omite el bendecir, dando testimonio de que somos ángeles del Señor, que somos discípulos, que somos manos de Cristo, ¿no? Entonces se omite ese testimonio. Y entonces ahí volvemos a las palabras de Jesús. Cada uno a su casa, frutos, ¿no? Los conoceréis, ¿no? Más categórica todavía es la sentencia de Primera de Juan 3:16, empezando por el 15. Primera de Juan 3. Curiosamente, la respuesta a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y aquí dice de la misma manera que eso hizo el Padre con Cristo, así nosotros hemos de dar la vida por nuestros hermanos. Y si alguno ve a su hermano tener necesidad y teniendo con qué darle no le socorre, ¿dónde mora el amor de Dios en él? Claro. Hijitos míos, no seamos hipócritas, dice, amemos. No de palabras, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Entonces, y este es el tiempo, el momento para desafiar a que las personas que no pueden ir a quitar barro y a abrazar, consolar y a dar comida caliente, como estamos viendo que hay unas filas cada vez mayores, porque resulta que los voluntarios que van, pues van pensando en que con palas en quitar barro, pero luego hay una necesidad diaria de comer, de beber agua y de bueno, pues de recibir
pues desinfectantes, de recibir todo lo que Nos hemos encontrado estos días, la vida normal exige. Nos hemos encontrado con la paradoja estos días de que estábamos 3 entidades dando comida caliente y las otras 2 han desaparecido. Han dejado, por lo que sea, ¿no? Es decir, cada uno tiene su realidad, su situación, pero nos hemos encontrado de repente con que la única opción que había de tomar algo caliente... Claro, nosotros tenemos la experiencia de muchos años en lugares de tragedias, ¿no? Hombre, 10.000 comidas diarias, 3 veces al día, durante varios años, en Grecia. En el campo. Sí, en Lesbos, en Malacasa, etcétera, ¿no? En el Pireo. En todos los campamentos que se fueron creando a lo largo de la vía de los Balcanes. 3.000 comidas diarias calientes en 4 puntos de Ucrania. Que ya yo creo que serán más de 3.000. Y aunque sea una sopa caliente, ya hace que la gente... Sí, pero es que encima van acompañadas de cajas de comidas y de productos básicos necesarios para cada persona. O sea, estamos hablando de miles de cajas diarias que se dan pues después de la comida, ¿no? Para que se lo lleven. Entonces, y luego pues asistencia sanitaria de pequeña asistencia, por eso de pequeña envergadura, y luego lo más importante es la consolación, la ministración de las almas heridas, ¿no? Con el bálsamo del amor de Dios, que es lo único que puede curar. Este es un problema. Enseguida ejércitos de psicólogos y de psiquiatras acuden a situaciones catastróficas y para hacer terapia. Pero perdóneme, sin ánimo de... Sí, la mejor terapia es el amor, ¿no? Sin ánimo de insultarles, ¿no? De ningún tipo, pero es una pretensión absurda. ¿Quién mete la mano en el alma de una persona? Puedes ponerle unos paños calientes. Suelen contar la historia de un misionero que fue a una leprosería y, claro, él tenía prejuicio, es decir, se sentía... Es decir, es normal que uno dice ante la enfermedad... Me voy a contagiar. Tal, y resulta que, claro, tenía allí su capilla, no entraba nadie. Y estaba él ahí tan preocupado y un enfermo, un anciano, le dice, ¿qué le pasa? Es decir, el anciano consolando al misionero, ¿no? Y le dice, no, es que me siento fracasado, tal, no sé qué. Y le dijo, mire, es que usted no se acerca a la gente. Si usted no se acerca a la gente, ¿cómo quiere que la gente se acerque a usted, ¿no? Y se quebrantó el hombre y justo en ese momento fue y abraza al anciano. Y en ese momento resulta que estaban saliendo de un comedor la gente que estaba ahí y ve la escena, no conocían el porqué, pero ve la escena de que está ahí abrazando a un enfermo y eso produjo el cambio. Este hombre terminó muriendo de lepra, claro. Pero llevó a mucha gente al Señor a tener esa libertad y esa esperanza y ese consuelo y en fin, cada día trae su propio mal y sin duda la vida es un valle de lágrimas. El tema es cómo son esas lágrimas. Son lágrimas ácidas, porque la lágrima tiene cierto... Bueno, normalmente es alcalina, pero... La lágrima es alcalina en principio, pero... Exacto, por eso es alcalina. Son a sal, ¿saben? Son saladas, pero en cualquier caso hay lágrimas ácidas. ¿Y cuáles son las lágrimas ácidas? Las de la amargura, las del odio, las de la queja, las de la ira, las de... Bueno, pues el orgullo herido, etcétera, la rabia. Y luego están las lágrimas
yo creo que dulces. De gozo, ¿no? Claro. Bueno, las de gozo también, pero me estoy hablando de las lágrimas del sufrimiento positivo, de llorar con el que llora, o de llorar ante la injusticia, porque la compasión te embarga. ¿Y qué quiere decir? Pues que los que tienen son fuentes de lágrimas de amor, porque el amor es lacrimal, es fuente de lágrimas. Es sufrido, veces, ¿no? El amor es sufrido, es decir, que sufrido, sufre. claro, es la primera cualidad del amor. Entonces, pues los que tienen ese manantial de amor sufrido, de lágrimas dulces, pues resulta que pasan por el valle y lo cambian en fuente de gozo. Al final. Es decir, van siendo instrumentos del Espíritu Santo para que se cumpla el plan de Cristo por el cual vino, el cambiar el lamento por baile y la tristeza por manto de alegría y el luto por gozo, como dice en su primera predicación Jesús en Lucas 4:18 en Nazaret, usando el pergamino de Isaías del capítulo 61, ¿no? Y esto es lo que nos está motivando para todos los lemas, para el lema de todos los congresos del año que viene, 2025, manto de alegría. Porque como manifestación de esa misericordia crística que es voluntad del Espíritu Santo cumplir, porque es el Paracleto de Jesús y es el que ha enviado Jesús cuando se ha ido a la derecha del Padre para que cumpla el ministerio de Jesús en todas sus dimensiones, ¿no? Y esperamos precisamente que el año que viene sea un año de refrigerio especial, porque ha habido muchos sufrimientos en el mundo, en las iglesias, incluso en Israel y en nuestro ministerio, ¿no? Y pues recibir, por ejemplo, primicias de ese manto de alegría, como la que nos ha llegado de la mujer de uno de nuestros pastores, que tenía un cáncer gravísimo y que parecía que no iba a poderse curar. Resulta que ha remitido totalmente y ya no tiene ni una huella de una célula cancerígena, ¿no? Para mí eso es una primicia de ese manto de alegría, ¿no? Y hay otras que podemos anunciar, ¿no? Sí. Como pues bien claramente el cambio político que se está planteando en Estados Unidos, el cambio político que se está planteando en Europa, en una vuelta en contra de todo este sistema de nuevo orden mundial, de totalitarismo, silencioso pero implacable, avanzando. Y bueno, pues también en la respuesta a muchas de nuestras oraciones, que nos da esperanza de que las que no han sido respondidas, pues veremos la respuesta en breve. Y veremos que formarán parte de los colores del manto de alegría, que son los colores del arco iris, claro. Que es el mayor mensaje histórico que Dios dio al mundo, de paz. Es el primer pacto de misericordia de Dios hacia la humanidad, porque hay un pacto previo que es el pacto de decir, si pecares de cierto morirás, pero el primer pacto de esperanza, y Dios diciendo no volverá a haber un juicio por agua como el que ha habido, aunque tenemos pequeños juicios de agua, pero no universal como fue aquel, ¿no?
y de cada vez que veáis el arco iris, os acordaréis, y yo recordaré mi promesa, aunque Dios no necesita recordar sus promesas, pero que sepáis que sigo manteniendo mi promesa hasta la fecha de hoy, y desde el tiempo del diluvio, que hace 4.000, casi 500 años, hasta ahora la promesa de Dios se ha cumplido, y cada poco vemos ese arco iris en el cielo. Sí, hay pequeños diluvios como los que estamos viendo, sí. Y ese es el tema que has iniciado, de las danas, ¿no? Y que deberían de hacer temblar a la gente diciendo, madre mía, si esto es una tragedia terrible, ¿qué comparable es esto con el diluvio universal? Que solo se salvaron 8 personas, yeah. Y que se ha demostrado que existió. Lo que pasa que no lo quieren confesar, pero que aparezcan restos fósiles marinos en montañas infranqueables. De crío, constantemente íbamos a sitios donde había caracolas, y curiosamente esas, cuando hablan de miles de años de destrucción, es imposible. No, hablan de millones de años, o sea, como que... Para que se petrifique eso, yo digo, yo que entiendo un poquito de física, dices, y soy de mar, soy de puerto, de mar, las caracolas, cuando se muere el bicho que está dentro, tarda muy poquito en convertirse en arena. Es que curiosamente caracolas, erizos de mar, que bueno, los pinchos se pierden, pero lo que es el núcleo también se rompe en muy poquito tiempo, y sin embargo el hecho de una presión producida por, vamos a decir, cada 10 metros hay una atmósfera, si son 2.000 metros son 200 atmósferas de presión, eso petrifica lo que hay allí de forma instantánea. Y por eso tenemos las piedras. Todas esos son vestigios del diluvio. Bueno, el mayor vestigio, y vamos, que no se puede eludir, es el petróleo. ¿Por qué? ¿Qué es el petróleo? Más que el resultado de la putrefacción de cadáveres. ¿Y cómo puede haber habido una corrupción de tantos cadáveres para que causaran millones y millones de toneladas de petróleo en todo el mundo, en distintas partes? Pues porque millones de toneladas arbóreas y de animales y de personas fueron enterrados, y formando todas esas bolsas de cadáveres, de plantas, de vegetales, y animales, de materia orgánica, de seres vivientes. Y ahora se han corrompido, y resulta que ese es el aceite de la muerte. Y no hay otra explicación de ningún tipo, porque la tierra por sí misma, si no tuviera esa putrefacción de cadáveres enterrados, no daría petróleo. No. Es que acá poco. Lo que pasa es que, claro, como han sustituido el aceite del olivo por el aceite de la muerte, pues resulta que así está el Señor airado y está dando con la vara bien fuerte. Sí, y así la acción de la Iglesia tiene que ser una acción positiva de restauración de vidas y de acercarse al que está pasando necesidad, ¿no? Estos momentos de alarma son solamente una muestra, porque la realidad de la tragedia humana se manifiesta en el día a día en cada lugar donde estamos. Es decir, no solamente en esos momentos de tragedias puntuales, ¿no? Cada vez vemos gente más degenerada en todos los lugares a nuestro alrededor, en las barriadas. Vamos viendo cada vez que hay una degeneración mayor de familias, de vidas, de forma de actuar de la gente, y esto es algo que está profetizado, que el final de los tiempos iba a ser como los tiempos de Noé, donde la gente cada vez vivía en una maldad mayor, ¿no? Y el Señor nos advierte en el Evangelio de San Juan que por haberse aumentado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y ese es el gran problema, que la Iglesia se enfríe. Y es de alguna forma una estrategia diabólica para intentar quitar el testimonio de la gracia de Dios del medio del mundo, ¿no? Aquel que es odio concentrado al máximo, el superodio, el super soberbio y rebelde, pues no soporta que haya personas que estén llenos del amor de Dios y del amor al prójimo. Eso le produce un revulsivo, pues eso es. Y entonces, ¿cómo apagar el fuego? Pues eso sabe hacerlo muy bien. Él es un bombero maléfico y un incendiario perverso también. O sea, porque siempre que hay cultos a Moloch con los incendios, resulta que el 80% son provocados por pirómanos, hijos de Satanás, que tienen ese impulso del espíritu pirómano del ejército de Moloch, que es uno de los principados más poderosos de Satanás, para que prenda fuego, ¿no? Ahora, no es de extrañar si durante años y años se hacen cultos de prender muñecos, que en las fallas de Valencia será muy rentable económicamente, será muy popular, pero viene precisamente de que quemaban personas. O sea, hacían cultos a Moloch sacrificando personas. Eso en la mayor parte de los pueblos de la tierra en la antigüedad, porque no es novedoso el diablo. O sea, siempre es el mismo monstruo, aunque cambie de collar. Y bueno, pues como los niños que se educan con eso, pues y que se embelesan con las llamas, porque las llamas tienen su atractivo por sí mismas. Y hoy pues hay un montón de grupos musicales que utilizan fuego por la boca, fuego por aunque sea de forma artificial, pero bueno, ¿cómo no habrá mentes débiles que acumulan un odio, pues por distintas causas, o porque no han sido instruidos, corregidos, frenados por tutores temerosos de Dios, que entren al trapo en ese espectáculo? Si hoy hay satánicos seres humanos que entran a la perversión de la pedofilia y la cantan y como... Bueno, incluso ha habido alcaldes de algún municipio que... Exacto, por eso digo ahora recientemente. Sí. Esto es increíble. Filoetarras que están promoviendo sadismo, no solo pedofilia, sino con sadismo. O sea, hay crueldad. O sea, es que, bueno, dices esto ya, pues no es de extrañar que el Señor, dé golpes de vara y quebrante el mundo. Y también, lógicamente, después a los que reflexionan y dicen, bueno, esto es poco para lo que merecemos, Señor, perdónanos. Pues Dios envíe a sus mensajeros para consolarles y para perdonarles. Alguien puede decir, yo me quito de este mundo, me aparto. Algo que hizo parte de la Iglesia en los primeros siglos, ¿no?, de la cristiandad, de decir, no, el mundo está podrido, busquemos lugares apartados para nosotros, nos quitamos del mundo, vivimos en una sociedad diferente y no nos preocupamos porque el mundo no tiene remedio, ¿no? Nosotros somos santos y los otros son pecadores y se merecen lo que les viene, ¿no?
O esa reacción fueron el principio de los monasterios, de los anacoretas que se iban a las cuevas y se apartaban del mundo. O el compromiso de ser sal y luz y de cambiar el mundo que rodea. Cuando Jesús envía a los 70, vuelven contentos, los espíritus se nos sujetan. Pero a mí me llama la atención que Jesús dice: yo veía a Satanás descender del cielo. Caer del cielo. Y luego cuando nos habla de los tiempos, bueno, del Apocalipsis o de los tiempos escatológicos, dice que Satanás baja. Es expulsado en una confrontación con el arcángel Miguel, y en esa batalla ya es expulsado sin posibilidad de retorno a los cielos, donde pues todavía se mantenía intentando acusar a los hermanos, a los hijos de Dios. Pero dice, porque le queda poco tiempo, viene y revuelve otra vez todo lo que hay. Y estamos viviendo ese tiempo en el que se está revolviendo todo ese mundo, y queda el problema de que la Iglesia se vuelva a los monasterios o aproveche esta oportunidad especial para manifestar el reino de Dios en medio del mundo de tinieblas. Y yo creo que ese es el gran reto de la Iglesia, de salir de los locales a manifestar la gloria de Dios en el campo y en el campo de batalla, donde en lugar de protegerse de la maldad, vaya a denunciar la maldad y a cambiar la oscuridad en luz, ¿no? En realidad todavía no ha sido expulsado Satanás del cielo, no. Porque tú sabes que es respuesta de la intercesión ya del basta Dios, basta, de todas las multitudes de mártires y de hermanos en la fe que están sin cuerpo en el cielo, porque bueno, han sido considerados limpios y perdonados por el sacrificio de Cristo, y ese clamor ya fragrante está además unido al incienso de los santos en la tierra, que también están diciendo: Dios mío, basta ya de justicia, desnuda tu brazo, tu fuerza de antes demuestra hoy, ya no permitas que siga el acusador acusando a tus hijos. Esta mañana estábamos orando en esos términos. Que esta mañana estábamos orando en esos términos. Ya, Señor, basta ya, por favor, no te tardes en hacer justicia, Padre. Conforme a tu palabra se tardará en hacer justicia. Y entonces, en respuesta, pues es echado, por fin. Y ya el remanente que tenga de ejércitos y principados y potestades cae a la tierra. Y ya no puede retornar a los cielos, ni siquiera a las esferas celestes. Es decir, que se queda ya en la tierra para buscar arrasar todo lo que pueda, porque ahí ya se da cuenta de que le queda poco tiempo, al ser expulsado de su primacía celestial, de las esferas celestes, ¿no? Y entonces se acelera al máximo, y es cuando Dios permite que se cumpla la última etapa y se complete el reino de las tinieblas en el mundo, con el levantamiento del falso profeta y el anticristo, al cual el mismo Satanás posee una vez que es resucitado, porque el anticristo es apuñalado y muerto. Para mí la imagen bien clara, precursora y profética de la muerte del anticristo está en ese general sirio que una mujer le apuñaló mientras dormía, cansado, agotado. Que es Sísara. Sísara.
y que él le pidió agua a esa mujer que huyó desesperado y cayó y le dio leche caliente. Leche caliente para que se adormeciera, y mientras dormía le clavó una estaca en la sien con un mazo, ¿no? Me hace pensar que eso es claro, porque este era un pequeño anticristo, el Sísara, ¿no? Y asesino que quería, pues lo de siempre, que quiere Satanás, genocidio total de Israel. Esa es su primera obsesión. ¿Por qué? Porque antes de formar la Iglesia, Dios formó a un pueblo santo, a un pueblo que quería que fuera santo, era santo en cuanto era apartado para él, a través de Abraham. Y eso produjo, pues, la obcecación de querer vencer a Israel, que es uno de los nombres de Jesús. Cuidado, porque es príncipe del pueblo de Dios, que ningún otro puede llevar ese nombre. Se lo cede a Jacob cuando le cambia el nombre para darle su identidad, la identidad divina. Y luego, pues, cuando ya Jesús da luz a la Iglesia, en la declaración de Pedro, que el Espíritu de Dios produce en Pedro, ¿no? Que el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, la roca eterna. Y Jesucristo, pues, dijo: sobre esta verdad que has dicho, sobre esta revelación, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia, no tu iglesia, ¿no? La iglesia es de Cristo. Y la segunda prioridad de Satanás ahí ya pasó, porque es una confrontación con Cristo, el Hijo de Dios, al cual quiso destronar Satanás. Y bueno, yo creo que estamos en una etapa previa a que se produzca ese final, porque en el momento en que el anticristo se levante, la iglesia tiene que salir corriendo. No vamos a tener ni la gracia de Dios para evangelizar. Y por eso advierte: cuidado, antes de que llegue, de que sea demasiado tarde, de que llegue el último Yom Kippur y el Padre cierre la puerta y nadie pueda entrar ya para ser salvo, pues entonces arrepiéntanse, porque si no, después no van a tener oportunidad. Cuando llega la guerra en Ucrania, tu primera visita allá, hablas con evangélicos que están allí, bueno, para trabajar en colaboración, y les hablas de la oportunidad, la gran oportunidad de la guerra para que las personas conozcan a Cristo, ¿no? Las danas de Valencia y, bueno, Andalucía y algo en Cataluña pueden servir también para eso. En el quebrantamiento la gente está abierta a recibir la verdad de Dios. ¿Cómo si no? Es que cuando al hombre le va bien en todos los sentidos, física, intelectualmente, económicamente, sentimentalmente, familiarmente, y que todo, pues en el mejor de los casos, esos hombres van a un culto y dan gracias a Dios. Honran a Dios con sus bienes. Qué bien estoy, qué bien me encuentro, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dan los diezmos. Y dan los diezmos y las ofrendas, pero están petrificados, como tú has dicho, no están sobre la roca, están religiosizados. Y entonces, pues esas personas, ¿cómo van realmente a querer conocer al Dios de amor a muerte, que lo dio todo por nosotros, y a enamorarse a muerte con él? Pues no. Entonces Dios quebranta y quebranta y quebranta, y luego resulta que se cumple la palabra: en el espíritu quebrantado, ahí está Dios. En el soberbio, en el religioso, en el hipócrita, en el fariseo, pues no. Y por eso estás haciendo un llamado antes de que salga la sal del salero, de que salga la luz de la cueva, para iluminar al mundo. Conocer la oportunidad, no esconderte, sino... Mardoqueo le dice a Esther,
no pienses que te vas a librar tú por tus artimañas, pero piensa que quizá Dios te colocó en el lugar donde estás para esta oportunidad. Sin duda. Sin duda, y de hecho no pienses que por ser la reina te puedes librar, porque Dios es el que controla todo. Así que si ese Amán hubiera conseguido su propósito, el siguiente paso era decir, ella también es judía. Y entonces pues el mismo rey, emperador, se habría sentido obligado, porque Dios ya no le daría la gracia de rectificar como se la dio a través de Esther. No, esa era la oportunidad. Esa mujer fue puesta ahí para esa oportunidad. Es la visión profética de Dios, y como Él, con mucha antelación, ¿no? Como cuando quiere Él. Al ajedrez no se puede jugar contra Dios, Él siempre gana. Siempre gana. Es más, para mí, que Dios ha puesto a Trump para darle una prórroga a Israel de gracia. Hasta que, aunque le va a seguir quebrantando, sin duda, pero por lo menos una prórroga para que reflexione, ¿no? Pero lo que ha hecho Israel es agarrarse al protector en lugar de agarrarse al Señor. No. Y eso vendrá la oportunidad de que se cumpla Isaías 3:1, de que Dios le quita al protector. Claro. Pero de momento se lo deja, porque si hubiera ganado pues la contrincante. Ojo, haciendo un paréntesis, tú, los judíos en Europa están siendo atacados de una forma bestial. Sí. Hemos visto en Holanda, Bélgica, dos chispazos al respecto. Y esto va en aumento, y el diablo sí que está agazapado para aprovechar las oportunidades que se le dan. Y qué pena que la Iglesia no está igual, preparados, vigilantes ante cualquier oportunidad que hay para que se manifieste el reino de Dios. Es decir, las oportunidades te las va a dar el Señor cada día, vas a tener oportunidad cada día de poder mostrar su reino, pero qué bueno es estar en esa vigilancia de aprovechar cada oportunidad para que el reino de Dios se extienda de una forma real. No estoy hablando del crecimiento de los locales de culto ni del sistema religioso, sino el hecho de que el reino de Dios se manifieste de una forma más concreta en cada lugar. Igual que ellos están agazapados esperando la oportunidad, como hienas dispuestas a pillar ¿cómo es el alimento que tengan? Es decir, que nosotros podamos, como Iglesia, estar despiertos para eso. Es el momento más crucial, y para eso Dios pues despierta las conciencias primero del que tiene conciencia. Porque a algunos no hay que despertar las conciencias, hay que resucitar la conciencia, que también hasta eso puede hacer Dios, ¿no? Porque dice que algunos tienen la conciencia muerta, dice un texto, otros la tienen dormida. Entonces, la mayor parte de los que se dicen cristianos o hijos de Dios la tienen dormida. Es la visión de Ezequiel, ¿no? Del Valle de los Huesos. De los huesos secos, sí. Y que luego algunos ya no son huesos secos, sino que están levantados como figuras. Sí, y que tienen vida biológica. Pero no tienen espíritu. Resucitado de una muerte de vivir practicando el pecado. Son vírgenes insensatas. Sin conciencia. Pero sin el aceite del Espíritu, no están vivificados, porque vivificado es aquel que está lleno del Espíritu de la vida de Cristo, que es el que vino a dar vida en abundancia y vida eterna, ¿no? Y sin esa comunión íntima con Dios. Fíjate tú que para mí el existir es estar siendo partícipe de la santidad y la eternidad de Dios. Del que es. Del amor y de la santidad. Participar del que es. Del que es. Es decir, siendo
Si no, no existes. O sea, puedes ser biológico, religioso, humano. Hay un humanismo religioso y no existen. No tienen participación de la existencia. La existencia, el ser. To be or not to be realmente fue crucial, ¿no? En la obra de Hamlet, pero con una calavera en la mano, ¿no? El fundamento de la filosofía, que ya no se plantea, ya no se cuestiona, porque una de las cosas que ha conseguido Satanás es vulgarizar la muerte. La ha vulgarizado. Como que no pasa nada, como que no importa, como no que es, no es trascendental, porque no hay nada después. Al eliminar la esperanza, al eliminar el anhelo de eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, ¿sí? Pues entonces ya no se quiere hablar del tema. Y luego resulta que viene el desastre y aparecen los muertos, y los muertos además flotando tan trágicamente, y claro, la gente despierta, porque muchos incluso dicen, me habría pasado a mí. Sí. Estuvo a punto de pasarme, y luego pues de los familiares que claro, igual con las guerras, Dios está despertando la conciencia responsable del ser humano ante su propia muerte, que es la sabiduría principal, la sabiduría de la muerte. Es para todos, es universal, es justa, en fin, sí. tiene mucho que enseñar. Se nos va terminando el tiempo y no quería terminar sin hablar de este eminente, está ahí enseguida de llegar, el viaje a Israel que está programado para el día 9 de diciembre, ya queda menos de un mes. Y es parte de esto que estamos hablando, de actuar en beneficio de aquel que está pasando una necesidad. Estamos orando por la paz de Jerusalén. Pero qué bueno ir a dar paz. A llevar la paz. No solamente a orar por, Señor, envía a otros para que vayan allí, sino qué bueno que poder experimentar esa realidad de ser el canal de Dios para que otros reciban la paz que Dios da, ¿no? Jesús dijo eso, mi paz os dejo, no como el mundo la da, y hace falta personas que sean canales de esa paz para poder transmitirla, ¿no? Es más, lo que manda Jesús a sus discípulos, y que deben de ir primero a Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta el último de la tierra, donde vayáis, decir paz. Pero hay que ir ahí para decir paz, ¿no? Y bueno, es una bendición de Dios que prácticamente tenemos el grupo cubierto. Solamente creo que nos faltan 2 personas. Esperamos que se completen en estos días, ¿no? Y siempre hay posibilidad de que alguien, si no tal, que quede en espera por si alguien falla, ¿no? También sería bueno si que alguien esté... Porque además seguro que como todavía falta bastante tiempo y alguien tiene una... Y ¿sabes qué pasa? Que no sé, la mentalidad más española que la de cualquier nórdico o la de cualquier germano. Somos de last minute, del último minuto. De last minute, sí, siempre. ¿No? O sea, estamos dejándolo siempre hasta el final y luego ahí nos pilla el toro. Entonces, bueno, pues todavía si alguno está con ese comezón santo de ir a Jerusalén a dar la paz verdadera que Cristo da, pues que llame ya, porque se va a cerrar enseguida el cupo. Y bueno, pues tenemos mi esposa y yo el viaje a Zúrich mañana, si Dios quiere. Ajá. Mañana a la noche tenemos la ya tradicional cena de empresarios, amigos y pastores en Zúrich.
cena solidaria, y después los cultos, culto unido el sábado con todas las personas que se juntan de la zona, y culto en una iglesia amiga que nos invitan a su culto el domingo por la mañana, ¿no? Entonces, después ya en el mes que estamos, bueno, pues esperamos al regreso ir a Valencia, mi esposa y yo, y con José Jesús, y ver qué empujón podemos seguir dándole a aquello, con recursos que incluso pueden ser traídos de Suiza o donde quiera que surjan las generosidades de aquellos que no van porque no pueden o por lo que sea, pero que van con su ofrenda, llevando sus recursos. Es como si fueran un poquito o mucho, depende. De Suiza yo creo que está yendo gente al frente en Polonia, en Rumanía, por ahí, ¿no? Algunos están yendo a Ucrania desde Suiza, y están yendo a Turquía, y esperamos también que se conseguir que un suizo haga eso. Bueno, es mucho. Es un milagro. Es mucho, sí, porque tienen su castillo bien montado, que algunas veces me pregunto, ¿cómo el Señor quebrantará Suiza? ¿Cómo lo hará? Porque Suiza está preparado para ser un búnker. Sí. Las autopistas tienen su sistema de explosivos para romper en caso. Es decir, siempre han tenido ese problema de decir, a ver si nos van a invadir. Claro. Conseguir que los suizos salgan del búnker para ayudar a los demás, eso es un milagro. Y Dios está haciendo eso en Suiza. Sí. Bueno. Poquito, quizá, pero... no hay manera de protegerse de la vara de Dios cuando Él quiere usar. Ningún búnker es suficiente. No hay manera, entonces no lo sé. Ya ha habido inundaciones alguna vez fuertes en Suiza, y bueno, pues oye, para mí el quebrantamiento económico es una de las formas más fuertes, porque ahí está, vamos, uno de los corazones del mamón del mundo, ¿no? Y es lo que más aman. Todavía tienen su propia moneda, que ya ha llegado de ser el 70% del dólar, del euro, ya va a tener casi el mismo valor que el euro. Y si no pasa es porque no la deja, pero si no, igual hasta podría pasar. La gente no sabe que hay muchos suizos que tienen sus barras de oro en el banco. Sí. Y van consiguiendo, ya tengo 4, ya tengo 5, ya tengo 6. Sí, diamantes. Sí, tienen su joyero ahí metido. Y bueno, y los tacos de billetes tienen sus tesoros, porque ese es su corazón, ¿no? Y como tienen generalmente capacidad de ahorro, porque el poder adquisitivo es mayor que en todo el resto de Europa, pues resulta que... Y encima son muy austeros. Es curioso. No son despilfarradores. Les gusta gastar lo que haga falta en vacaciones, en viajes, en esto y lo otro, ¿no? Pero luego su forma de vida, pues, es muy austera. Pues resulta que en lugar de utilizar los remanentes en bendecir al mundo, ¿qué harían? Harían maravillas, ¿no? Solamente con un porcentaje. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Cuando Suiza tuvo una renovación espiritual. Un avivamiento del siglo XIX, ¿no? Y entonces enviaron, cantidad de dinero de la leche y de los quesos, de la carne de las vacas. Y misioneros por el mundo. Que era su riqueza, no fue la banca entonces, ¿no? Y luego enviaron misioneros y misioneros por muchos países, ¿no? Y Dios bendijo Suiza por eso, entre otras cosas, lógicamente. Aunque no lo hicieran para ser bendecidos, porque eso no se hace por capalache. El amor no puede ser instrumento de negocio, ¿no? Pero, sin embargo,
la justicia de Dios es que según siembras cosechas, claro. O sea, eso no falla. Y bueno, pues estaremos ahí, si Dios quiere, este fin de semana. Orad por nosotros, que Dios abra puertas, que toque corazones para que haya pues generosidad, de apertura de manos, apertura de corazones y de manos para poder ayudar en Valencia, porque yo sé que va a ser mucha la necesidad económica que estamos teniendo y que vamos a tener en Valencia, porque son no sé cuántos pueblos arrasados, o sea, y ya estamos en 4 puntos y quedan muchos. 4 puntos, ¿qué significa? Que estamos en 4 lugares dando comida, que es para nosotros lo principal para empezar a socorrer a la gente. Se les está limpiando casas, se van a casas particulares a limpiar, que eso es totalmente anónimo, no lo graba nadie, y se van a llevar alimentos a personas que no se pueden mover de su casa, y yo qué sé, lo que es realmente el amor sin espectáculo, sin bombo y platillo, el amor que no busca lo suyo. El hacer el bien tiene un nivel de enganche y es adictivo. Es santamente adictivo. Es muy adictivo. Entonces nosotros animamos a personas que dicen, ya, pero yo es que no puedo. Dice, usted pruebe. Las personas que dice, aunque sea un tiempo corto, una semana, 10 días, luego esto le va a enganchar. Y porque es muy adictivo el hacer el bien, porque el reino de Dios se manifiesta en la satisfacción propia de estar haciendo lo correcto. Si Dios quiere que gocemos amando. Si es que en realidad, ¿cuál es la sustancia de Dios? Dios es amor. ¿Y cuál es el plan del amor? El gozo. Es la fuente del gozo, ¿no? Con el mismo amor con que el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor y mi gozo permanezca en vosotros por eso. ¿Por qué? Por el amor. Entonces, mira, desde el punto de vista fisiológico, médico, sí, las endorfinas. Hay unas endorfinas que se producen al hacer el bien, que las suelta Dios, y que son las endorfinas de la felicidad, de la bienaventuranza. Más bienaventurados dar que recibir, por algo lo dirá. Triplemente dichoso, bienaventurado es triplemente dichoso, gozoso. Entonces, pues te vas comprobando cómo salen esas endorfinas y te sientes pues gozoso, satisfecho, contento de ser instrumento de misericordia de Dios y de socorro a los que están desesperados. O sea, que es que el ver cómo el que está muriéndose de sed bebe y se salva, o el que está esquelético porque no come y come, o le arropas porque tiene frío con tu ropa. Vamos, es que pero sí, la felicidad es el amor. Y yo sé que hay quien va a intentar impedir que las personas sigan haciendo el bien, pero... No, claro, ya lo están intentando, no. Ya están queriendo que monopolizar, institucionalizar todo lo que es la obra social de socorro, para que no la puedan hacer los mensajeros de Cristo. Esto está clarísimo, y de hecho la respuesta que dieron con los bancos de alimentos no fue más que eso, ¿no? Intentar centralizar, humanizar, robotizar, y controlar y ponerse las medallas de las instituciones. Y claro, pues ahí resulta que nos encontramos con instituciones como la Cruz Roja, que tuvo un origen evangélico en Suiza, en la Primera Guerra Mundial, y que hoy pues no tiene ningún fundamento espiritual. Entonces es pues eso, y que está pues nada menos que subvencionada por el gobierno, 1.600 millones,
en 3 años, o no sé si en 4, lo que sea, de este gobierno, y que pues parece ser que su presidenta, no que su vicepresidenta es la novia de un ministro. Todo esto yo no quiero hablarlo, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque resulta que pues ellos son los que se llevan. Sí. No tenemos ninguna envidia, no queremos de ninguna manera medrar ni reclamar que nos den Bueno, lo haremos delante del trono de gracia. Exacto, pero el Señor nos da lo que necesitamos cada día, porque si nos da una visión del reino de Dios y su justicia, pues cómo nos va a dejar sin la provisión, que son los recursos necesarios para que se cumpla la visión. Y por eso confiamos en la gracia de Dios, para que ustedes que nos están oyendo, pues despierten a la generosidad de ser buenos samaritanos. Para mí la parábola del buen samaritano fue decisiva para que se comenzara nuestro ministerio de remar hace 43 años. Y que no queremos perder de ninguna manera ese buen espíritu de la gozada, el gran placer de amar desinteresadamente. Y amar es dar. Así es. Y vamos a orar por ello, para que Dios despierte corazones. Para Amén. Que Padre bendito, gracias que enviaste a tu Hijo. Santo Jesús. Y nos mostró un camino diferente, que es el amor y la entrega, el sacrificio y el servicio a los demás. Señor, no en vano el apóstol Pablo hablaba de ese espíritu en ti, Señor, y que tuviéramos ese mismo espíritu. Yo te pido por aquellos que nos ven, nos escuchan, para que tú despiertes en ellos un corazón de amor y solidaridad hacia aquellos que están a su alrededor, que puedan levantar la vista y ver la oportunidad y la necesidad en su alrededor y puedan ser instrumentos de sal y de luz. Señor, y especialmente por estas circunstancias especiales que está ocurriendo, y que puedan ser oportunidades para que muchos que se denominan hijos tuyos, Señor, puedan manifestar tu naturaleza en sus vidas y puedan salir al socorro de los demás. Señor, despierta, Señor, levanta. Señor, pon tu espíritu, sopla en los corazones, Señor. Queremos profetizar que a tu espíritu que vaya y levante, Señor, cada vez más personas que se proclaman hijos tuyos, sí, que puedan Jesús, manifestar realmente en hechos, de manera efectiva, la realidad de tu amor. Señor, también ponemos en tus manos, Señor, este viaje a Suiza de Miguel y Mari Carmen, Señor, y el viaje a Israel, Señor, para que tú guardes estas dos situaciones de manera especial, para que tu gloria también se manifieste en ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a estos medios y a ti, hermano. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.